Dios les cría y ellos se juntan. Es una vergüenza lo que sucediera con 62 votos, con 62 abstenciones y 72 a favor. No alcanzaron los 92 votos que se requería para su destitución, pese a que hubo un informe de la Comisión de Ética para que sea destituido. ¿Qué hizo este asambleísta Egner Recalde? Por testimonios, por pruebas testimoniales de sus cercanos colaboradores, a los que les contrató, a los que les llevó, a los que trabajó con confianza al inicio de este periodo legislativo. Le acusaron de haber pedido dinero. Se presentaron pruebas, grabaciones, pruebas, testimonios, y resulta que es inocente. Por ello, bien dicho en la Asamblea Nacional, el correísmo salvó a un corrupto y seguramente les hace muy bien estar juntos en este sentido. Lo vergonzoso también es que una parte de Pachacuti, juntos en este ambiente de corrupción que deteriora aún más la imagen de esta desprestigiada Asamblea Nacional. Bien, vamos a iniciar la jornada de entrevistas de esta mañana, 1 de diciembre, con el doctor Javier Flores, a propósito de la recusación del exalcalde de Quito, doctor Jorge Yunda, en contra del juez Fabián Favara. Es importante conocer qué implicaciones tiene esto. En el ámbito judicial se suele decir que a veces hay acciones que pretenden dilatar los procesos. Doctor Javier Flores, ¿qué implica la recusación? Y en el escenario que en las próximas horas se acoja esta recusación, se vuelve a foja cero este proceso, se dilata el juicio, no se va a poder avanzar. ¿Cuáles son las implicaciones de esta recusación planteada en contra del juez Fabián Favara? Muy buen día, doctor Javier Flores. Muy buenos días, Miguel. Muy buenos días con todos los radioescuchas. Solo quiero confirmar si se me escucha bien. Sí, usted está al aire, por favor. Perfecto, gracias. Básicamente, lo que implica la recusación presentada por el exalcalde al doctor Fabián Favara es la intención o la pretensión de separarlo de la causa. ¿Qué escenarios tenemos posibles aquí? Que si en efecto se acoge el pedido del alcalde o se resuelve la suspensión de la competencia de forma definitiva del doctor Favara, evidentemente se tiene que repetir toda la audiencia. La audiencia venía desarrollándose por alrededor de 3 semanas y eso obliga a un montón de despliegue de personas, de testigos y demás. Entonces, lo que sí sucede es que se repite la audiencia desde cero porque en derecho penal existe el principio de mediación que le obliga al juez a formar parte de todas las actuaciones que se dan en una audiencia y de la práctica probatoria como tal. Ese sería el escenario si se acepta la demanda y evidentemente se perdería todo lo ya actuado en la audiencia que se ha venido desarrollando de juicio. Si no se acepta la demanda, lo que sucede es que el tribunal se ratifica la competencia en el doctor Favara también, se siguen conformando por los 3 que están ahorita actuando, que sería la doctora Padlova Guerra, el doctor Wilson Lema, el doctor Favara, y se buscaría, me imagino, en el espacio de agenda de la Corte Provincial, el momento que se pueda reanudar conforme, sin afectar las otras audiencias ya instaladas o ya determinadas en la agenda. ¿Quién resuelve en las próximas horas esta recusación planteada por la defensa del exalcalde de Quito? La resolución 008-2018 de la Corte Nacional de Justicia establece que cuando se recusa a solo uno de los miembros de un tribunal, como es del caso este de aquí, que está conformado por 3 jueces, los jueces no recusados resuelven sobre la competencia del juez recusado. En este caso tenemos que el tribunal principal está conformado por el doctor Wilson Lema, la doctora Padlova Guerra y mi defendido, el doctor Fabián Favara. Como él ha sido el recusado, conocerán la causa y resolverán sobre si procede o no la demanda de recusación presentada por el exalcalde, la doctora Padlova Guerra y el doctor Wilson Lema. Ellos son los que van a resolver. Doctor Javier Flores, explique a nuestra audiencia por qué la recusación al doctor Favara. ¿Cuáles son los señalamientos que le hacen como para pedir que salga del proceso? Claro, a ver, básicamente lo que alega el exalcalde es que
el doctor Fabián Favara no está siendo imparcial en el desarrollo de las preguntas aclaratorias que él tiene potestad legal para hacerlas. Yo debo ser enfático y rechazar categóricamente que, revisada la demanda, no existe ni un elemento fáctico ni jurídico que permita corroborar aquello. Lo que pretende o aduce el ex alcalde es bastante llamativo y sorpresivo, porque debo decir que, a criterio del señor ex alcalde, desde el 6 de octubre, el juzgador Fabián Favara ya estaría inmerso en cuestiones de falta de imparcialidad, es decir, ya se habría mostrado falta o no ser imparcial. Sin embargo, esperó que suceda la audiencia también todos los días subsiguientes hasta el 20 de octubre, donde también dice en su demanda que el 6 de octubre, el 7 de octubre también fue parcializado, el 20 de octubre también fue parcializado, el 18 de octubre también fue parcializado, y sin embargo recién el 21 de octubre presenta su demanda de recusación. Es decir, cuando ya transcurren 3 semanas, él recién visualiza o decide o determina presentar la demanda de recusación, cuando bien lo podría haber hecho desde el 7 de octubre, porque en su demanda precisa que el 6 de octubre ya estaba con falta de imparcialidad el juzgador, lo cual claramente para mí me permite comprenderlo como una medida dilatoria, es decir, ganó más tiempo para después provocar esto de aquí y evidentemente entorpecer el desarrollo de la causa, porque es importante y es bastante también, valga volver a decirlo, llamativo, de que el juzgador Fabián Favara, para quienes ejercemos la profesión, es una persona de probidad y que se ha desempeñado siempre en el marco de sus facultades legales. Doctor Javier Flores, ¿por qué el señalamiento de que el juez doctor Fabián Favara no es imparcial? ¿Por qué ese argumento? ¿Por formular preguntas, por tratar de esclarecer este proceso? Claro que sí. Verá, básicamente el asunto es que en lo jurídico es lo siguiente: cuando se da el desarrollo de una audiencia, las partes anuncian sus medios de prueba y las practican. Es decir, por ejemplo, se dan los testimonios de peritos, de testigos y de las partes que están involucradas. En ese escenario se les realiza, los jueces, sobre los hechos que introducen los testigos o los peritos, los jueces tienen facultad legal, de conformidad al numeral 7 del artículo 615 del Código Orgánico Integral Penal, a realizar preguntas aclaratorias. En ese margen, o en base a esa disposición legal, el doctor Favara ha realizado preguntas aclaratorias a los testigos y peritos que han presentado las partes y que sostienen distintos puntos. Eso de ahí, a criterio del señor exalcalde, no es una actuación que se podría entender como imparcial, sino por el contrario parcializada, pero reitero, la norma faculta a los juzgadores a realizar preguntas aclaratorias precisamente porque la prueba tiene una finalidad, que es llevar al convencimiento de los hechos del juzgador. Entonces, por eso mismo el Código Orgánico Integral Penal establece la posibilidad de realizar preguntas aclaratorias, y eso es lo que se ha venido dando, eso es lo que ha realizado el doctor Fabián Favara en el ámbito de sus potestades, pero ahí sí habría que preguntarle al exalcalde o a su defensa técnica por qué no le gusta que un juzgador realice preguntas aclaratorias conforme el marco legal le ampara. Doctor Javier Flores, el hacer preguntas aclaratorias, ¿acaso no es obligación de un juez precisamente para que en el debido proceso, con derecho a la defensa, quede debidamente esclarecido o una sentencia condenatoria o simplemente una absolución? Por supuesto, pues además el ideal de justicia no se puede trabajar a través de jueces impávidos sentados que prácticamente solo tengan que escuchar. Evidentemente la actuación de la prueba como tal sí le corresponde a las partes, pero la facultad de realizar preguntas aclaratorias las contempla el ordenamiento jurídico, con la clara intención de que el juez pueda nutrirse bien de información, tener mayores luces para posteriormente emitir un fallo, como usted bien dice, ya sea condenatorio o absolverlo, pero no puede concebirse una justicia en que los jueces estén sentados ahí solo escuchando, cuando el mismo marco legal los ampara de realizar preguntas aclaratorias para poder llegar al convencimiento de lo sucedido o encontrar la verdad procesal.
Uno de los argumentos en este caso, como ha habido en otros dentro de la función judicial, dice el Código Orgánico de la Función Judicial que hay un régimen sancionatorio. Y voy a leer el artículo 335, prohibiciones a los abogados en el patrocinio de las causas. Y dice en el numeral 9, ejercer el derecho de acción o contradicción de manera abusiva, maliciosa, temeraria, violar el principio de buena fe y lealtad a través de prácticas tales como presentación de prueba deformada, empleo de artimañas y ejecución de procedimientos de mala fe para retardar indebidamente el progreso de la litis. Y el 336 establece las sanciones. ¿Acaso más adelante no habría justificación para decir a la defensa, al igual que en otros casos, de que está tratándose de dilatar un proceso en lugar de que brille la verdad, insisto, sea para la absolución o sea para la condena, en este caso del exalcalde? Sí, es bastante interesante lo que usted refiere. Básicamente eso quedará hoy a consideración a los señores jueces con base a la exposición de mi defensa técnica que voy a hacer. Y claro, esos articulados que usted refiere tienen bastante sustento o fuerza cuando uno lee incluso la misma demanda y el señor exalcalde se molesta precisamente y hace alusión a eso en la demanda porque dice que el juzgador en algún pasaje de la audiencia, el doctor Favara, le ha nombrado como señor exalcalde. O sea, llegamos a esos extremos donde una precisión de palabras que corresponde a la realidad, porque el señor ya no es alcalde, llega incluso a ser insinuado en la demanda como para dar fuerza al criterio del exalcalde de que existen desafectos o que el juzgador no está siendo imparcial con él. Existe la norma que usted bien refiere, más allá de la posibilidad de accionar cualquier procedimiento, es importante que hoy los juzgadores, en base a toda la explicación que se les dé, resuelvan lo que consideren y si es que evidentemente para ellos ha existido alguna especie de actuación desleal o para retrasar la causa como tal. Porque si siguen las dilatorias, doctor Javier Flores, si en el escenario que esto sea desechado, si siguen las dilatorias, los jueces tienen la obligación de llamar la atención a los abogados e incluso de plantear. Y podemos citar en casuística la parte final de la sentencia en el caso Sobornos 2012-2016. Los jueces de la Corte Nacional llamaron la atención y pidieron que se procese a los abogados que dilataron el proceso del caso Sobornos, pidieron, claro, sabemos cómo funciona la justicia, eso estará parado allí, pero hubo esta advertencia para los abogados, este pedido en la parte final de la sentencia del caso Sobornos. En este caso, aquí se necesita, en el debido proceso con derecho a la defensa, doctor Flores, una actuación mucho más firme, apegados estrictamente a derecho y al Código Orgánico Integral Penal. Bueno, básicamente esta posibilidad de recusar sí existe en la norma, pero un poco recalcando lo que usted dice, lo que tenemos que buscar es hacer una defensa técnica en la cual le pueda yo demostrar o evidenciar a los jueces que van a conocer que evidentemente esta fue una maniobra para retrasar o incidentar el proceso. Sobre eso que yo les mencioné, serán los juzgadores los que tendrán la potestad de decidir si ha ocurrido o no, o si esto responde en concreto a una pretensión de demorar el proceso o de incidentarlo. Reitero, como una apreciación de la defensa técnica del doctor Favara, para mí es una medida dilatoria y lo sustento porque, como dije en un inicio, si para el exalcalde y para su defensa técnica desde el 6 de octubre el juzgador ya no era imparcial, no había que esperar hasta el 21 de octubre para demandar. No había que esperar que se desarrollen 3 semanas de audiencia, que se desgasten recursos públicos, que se mueva todo un aparataje de testigos, peritos y demás para recién demandar. Lo correcto, si es que en efecto ellos consideraban de que el juzgador estaba siendo no imparcial, cosa que, dicho sea de paso, lo niego categóricamente, tenían que demandar posterior al 6 de octubre, pero entiéndase 7, 8, 9 de octubre. No esperar hasta el 21 de octubre porque eso
Lo que sucedió es que se desarrollaron 3 semanas de audiencia, se gastaron recursos, los jueces mueven sus agendas personales en cuanto a audiencia, se acomodan para después presentar una demanda de recusación que hoy en día no tiene incluso suspendido el proceso 1 mes y medio alrededor, precisamente por todo este tema de agendas y la abundante carga laboral que tienen en la Corte Provincial los jueces. Doctor Flores, uno entiende y usted señala si hay espacio para la recusación, claro, pero como dice la norma, si es que, por ejemplo, un juez ya se pronunció antes sobre un tema en el que está vinculado el principal acusado, uno entiende eso, pero si no hay eso, si por formular preguntas aclaratorias precisamente para que trate de brillar la verdad, para actuar y sentenciar con la absolución o la condena, actuar de una mejor manera apegados estrictamente a derecho. Por supuesto que sí. La causal en la que ellos se fundamentan es la numeral 11 del artículo 572 del Código Orgánico Integral Penal, que dice básicamente dar consejos o manifestar opinión sobre la causa. Es claro que el doctor Favara en ningún escenario, ni público o privado, se ha estado pronunciando sobre la causa. Su único accionar ha sido dentro de la causa, realizando preguntas aclaratorias sobre la información que introduce a poder esclarecer los hechos, y mejor dicho, son preguntas aclaratorias para poder esclarecer los hechos sobre los hechos que han introducido las partes. Es decir, realmente va por ahí el escenario. Además, el doctor Favara no tiene antecedentes de constantes recusaciones para decir, bueno, es claro que este juzgador constantemente viola la ley o no conoce cómo realizar su trabajo. Por el contrario, todos los que estamos inmersos en el litigio sabemos que el doctor Favara tiene, como dije en su momento, tiene mucha probidad, se destaca mucho en su trabajo, es muy honesto, entonces sorprende en demasía que sucedan este tipo de cosas y que no se permita el desarrollo normal de una causa. Como lo digo, no existen antecedentes del doctor Favara de constantes recusaciones o donde las defensas técnicas siempre hagan notar que el doctor Favara se extralimita en sus preguntas. Eso evidentemente sí es un antecedente positivo que nos hace ver que siempre cumple en el marco de la ley sus potestades y sus posibilidades legales en los desarrollos de las audiencias, tomando en cuenta que los jueces de la Corte Provincial tienen una carga laboral excesiva, tienen a veces 3 o 4 o 2, 3 o 4 audiencias diarias. Es decir, habría mucho espacio de tiempo en los cuales se podría haber determinado de que el doctor Favara siempre reitera en estas conductas, por decirlo de alguna manera, contrarias a la ley, pero no es así, no sucede aquello. Por eso es sorprendente esta demanda de recusación. A propósito de su defensa, ¿cuál es la hoja de vida, en resumen, del doctor Favara que permita o sospechar o desechar insinuaciones como se ha pretendido hacer en este caso? Bueno, debo decir que yo al doctor Favara anteriormente no lo conocía, no es mi amigo personal, ahora realmente me ha acercado a él por esta cuestión de una defensa técnica que él ha requerido o él me ha pedido que sea su abogado. Entonces, detallar con exactitud su hoja de vida o su trayectoria total, no la conozco porque recién tengo acercamientos con él y recién estoy trabajando y más para esta defensa técnica, pero como juez de la Corte Provincial lleva muchos años y reitero, para todos quienes ejercemos la profesión, sabemos de su probidad, de su destacado proceder, de su honestidad y no es conocido, no se escucha o no se sabe dentro del mundo de los abogados que el doctor Favara sea constante en incorrecciones en su actuar o demás. Por el contrario, es concebido en la opinión pública que él es un juez destacado que actúa siempre en el marco de la ley y que no se ha extralimitado en sus funciones ni nada por el estilo. Si uno reclama la lentitud en la justicia, háganos por favor, doctor Javier Flores, los dos escenarios. Si es que se acoge la recusación, ¿qué viene luego? Y si se desecha la recusación con sus argumentos que va a exhibir en las próximas horas usted como defensor del juez Fabián Favara, ¿qué vendría luego de desecharse esta recusación? A ver, el primer escenario, si se acepta la demanda de recusación,
tiene que repetirse, como dije en su momento, ahí en ese caso el efecto jurídico inmediato es que tiene que ser sustituido el doctor Favara del conocimiento de la causa y se tiene que nombrar un nuevo juez. Si se nombra un nuevo juez, lo que sucede es que tiene que repetirse la audiencia desde el día 1, porque los jueces que van a conocer o el juez que sustituye al doctor Favara, claramente tiene que estar inmiscuido en el desarrollo de toda la audiencia. Él no puede llegar y coger la audiencia desde lo que está ahorita, en el avance del 70%. Entonces, estaríamos hablando que 3 semanas enteras de desarrollo de audiencia, con 8, 10 horas diarias, básicamente quedarían anuladas, o mejor dicho, quedan anuladas a efectos de que se desarrolle una nueva audiencia, otra vez Fiscalía tenga que llamar a todos los testigos y peritos, las partes igual, y eso obviamente tarda bastante o considerablemente el desarrollo de la causa. Tomando en cuenta que, como les dije anteriormente, la Corte Provincial tiene una abrumadora carga laboral en la cual hacer coincidir los tiempos para que puedan los 3 jueces convocar audiencias es un trabajo bastante arduo. De ahí, por otro lado, si es que no se acepta la demanda de recusación conforme como defensa técnica personalmente espero, lo que sucedería es que el doctor Favara retoma la competencia dentro de la causa y no se pierde el 70% del avance más que va actualmente en la audiencia, y tendrían que buscar espacio en las agendas para nuevamente reinstalar la audiencia. Eso sería lo que quedaría, digamos, por como los dos escenarios. O se repite de cero la audiencia, comenzamos de nuevo, o prosigue desde lo que se encuentra en este momento. Si prosigue este proceso, se desecha la demanda, ¿cuáles serían los plazos para llegar a un dictamen del Tribunal de la Corte Provincial de Pichincha? Perdón, ¿me podría repetir porque no le escuché bien Sí. esa pregunta? De desecharse la demanda, ¿en qué tiempo podría estar el dictamen del Tribunal de la Corte Provincial de Pichincha? Ya, ahora sí le escuché. A ver, yo esa pregunta no la puedo responder, primero porque yo no estoy inmiscuido en el proceso principal. Yo no me desempeño en ninguna calidad en el proceso principal. Yo solo estoy defendiendo al doctor Favara en el proceso de recusación. Lo único que le puedo decir por cuestiones o líneas generales es que tendría que, si es que se desecha la demanda, tendría que desarrollarse la audiencia nuevamente o retomarse la audiencia nuevamente. Entiendo que el agendamiento no sería muy próximo porque están con demasiada carga laboral y ya están señaladas otras audiencias de otras causas. Entonces ahí sí es una cuestión de que lo maneja internamente la agenda y tendría que verse cuánto se demora el desarrollo de la audiencia, lo que faltaría más o menos un 30 o 40%. Y como tal, la emisión del fallo, bueno, pues eso no tendría información alguna ni conozco ningún pormenor al respecto. Su trabajo termina con la conclusión de esta demanda de recusación contra el doctor Favara. Así es. El trabajo termina con mi defensa técnica en lo que es la demanda de recusación que le ha presentado el exalcalde al doctor Fabián Favara, aduciendo que no es un juzgador imparcial. Es decir, yo hago mi trabajo, solvento mi posición técnica, en la cual categóricamente voy a evidenciar que no existe ningún fundamento fáctico ni jurídico que corrobore o que permita entender que el juzgador no ha sido imparcial, y hasta ahí llego yo. No, de ahí básicamente se retomaría la audiencia y ese ya es el desarrollo normal en el cual no tengo absolutamente nada que ver. ¿Qué tiempo pueden tomarse los 2 jueces que van a evaluar las acciones de la defensa y de los acusadores en esta demanda de recusación? ¿Puede ser en la misma audiencia o puede demorar esto? No, en efecto, el desarrollo de la audiencia va a conllevar que termine o finalice con la decisión final de los jueces, en la cual, como usted bien planteó, solo hay 2 escenarios: o se acepta o se desecha la demanda, y eso es en el desarrollo de esta audiencia, justamente. No es un tema que amerite mayor retraso o mayor demora para su decisión final. De cualquier manera, si esto avanza, se desecha y avanza,
esto podría quedar para el próximo año, con el escenario que usted nos ha dicho, doctor Javier Flores, por la carga que hay de procesos en la Corte Provincial? Por supuesto, yo creería que sí. En otros casos que tengo agendados en la Corte Provincial, me parece que me llegó una notificación por febrero o marzo. Entonces, en otro caso que no tiene nada que ver, a lo que voy, a lo que quiero sustentar es que la excesiva carga laboral que tienen los jueces de la Corte Provincial, a mi entender, sin conocer a detalle ni manejar la agenda, por supuesto, me hace poder visualizar de que esto no se retomaría este año. La reinstalación de esta audiencia no sería en este año. Como abogado litigante, ¿cómo agilizar los procesos en la Administración de Justicia? Si es que hay mucha carga, se necesitan más jueces, se necesita agilidad en los procesos. ¿Qué es lo que hace falta? Por supuesto. Bueno, es un conjunto, creo que es un trabajo, una cuestión integral, ¿no? No solo, a veces no solo son más jueces, todo influye, no tienen a veces todos los mecanismos, los computadores son viejos en el sistema de administración de justicia, todo es una estructura que tiene que funcionar, pero particularmente, solo como ejemplo, en la sala penal de la Corte Provincial de Pichincha han salido alrededor de 3 o 4 jueces por distintos motivos, incluso uno de ellos falleció, y esos jueces no han sido reemplazados. Entonces, solo en ese escenario usted ya tiene que los jueces de la sala penal de la Corte Provincial de Pichincha son menos con el paso del tiempo. En los últimos años han salido algunos y sin embargo no se los han reemplazado. Entonces, claramente, para cada uno de los jueces es absorber carga de otros y eso evidentemente siempre va a retrasar el sistema de justicia. Entonces, es muy complejo. Es una cuestión de que se necesitan muchos recursos económicos y bueno, ahí sí ya serían las autoridades del Consejo de la Judicatura quienes deberían tomar cartas en el asunto para mejorar los tiempos de la Administración de Justicia. Incluso ha habido jueces de la Corte Provincial que han tenido que salir precisamente por presuntas irregularidades en este proceso que se sigue contra el exalcalde de Quito. Ahora, el tema tampoco es solo de estadísticas, de decir este juez se ha pronunciado en más casos que otros. También es la calidad de la administración del derecho con absoluta imparcialidad, doctor Flores. Por supuesto, y hay algunos parámetros que hay que corregir. Por ejemplo, a veces a los jueces les miden la cantidad de sentencias que sacan, pero no se hace una individualización sobre qué es cada sentencia, porque, por ejemplo, la sentencia que salga de este caso, ya sea que sea condenatoria o absolutoria, es una sentencia que va a conllevar una especie de elaboración de tesis, que no es lo mismo cuando se hace una sentencia por una contravención, por ejemplo, de una audiencia de un día, de media hora o de 1 hora y media. Eso, evidentemente, lo que sucede es que tenemos unos parámetros de calificación medio raros o que no se aclaran bien, porque como usted bien dice, hay cuestiones que demandan mucho más trabajo, mucha más técnica, mucho más esfuerzo, y sin embargo, al final del día se evalúa de la misma manera que otro tipo de sentencias. Entonces, esos son escenarios que tendrían que analizar el Consejo de la Judicatura para determinar. Lo que sí puedo corroborar es que el doctor Favara en todas las evaluaciones tiene calificaciones sobresalientes, lo cual ratifica mi posición anterior y por qué asumo también esta defensa técnica. ¿A qué hora se instala la audiencia? La audiencia está precisada a las 10:30 de la mañana. ¿Y se estima que esto concluirá el día de hoy mismo? Sí, yo estimaría que sí, esa es la idea o parte de lo que uno va a sustentar como defensa técnica para que la audiencia finalice el día de hoy y se deseche la demanda conforme es mi pretensión y solicitaré a los señores jueces que van a conocer. Bien, este es el caso que se le sigue al exalcalde de Quito, doctor Jorge Yunda, que recusara al juez de la Corte Provincial, doctor Fabián Favara. Al doctor Javier Flores, abogado defensor del integrante de la Corte Provincial de Pichincha, doctor Fabián Favara, muchas gracias por explicar a nuestra audiencia este caso planteado de recusación. Muy amable, doctor Flores. Gracias, Miguel. Muchas gracias a todos quienes nos escuchan. Un saludo para todos. Gracias. Muy amable. 7:06 en el territorio continental ecuatoriano, en la revista de Opinión Democracia. Estamos buscando la verdad. Vamos a hacer una pausa publicitaria
Y ya volvemos con un tema de interés, la vigencia de la reforma tributaria, y hay sectores en donde también cambia, como es la contratación petrolera. Vamos a dar la bienvenida luego de la pausa publicitaria a 3 invitados: el doctor Pablo Lucio Paredes, el doctor Luis Calero, experto petrolero, y el economista Santiago García, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Navidad empezó, lo bueno llegó, perfecto será, ya lo verás. Regálate diciembre con Diners Club.